Capítulo 3. Canta los papeles del divorcio. Parte 3. Ella aún podía oír los sonidos de una furiosa batalla a lo lejos. Por un momento, casi le pareció oír una voz, pero volvió a concentrarse y no se detuvo. Su mente debía de estar jugándole una mala pasada, porque era imposible que aquella voz llegara hasta ella. Con una oración silenciosa, Emilia aceleró el paso. Llamar los sonidos de batalla era mentira. Lo que oía era una violencia unilateral, y su intensidad no hacía sino reforzar el peligro al que Subaru se había expuesto. Pero al mismo tiempo, los sonoros choques que aún podía oír eran la prueba de que Subaru seguía huyendo de Regulus. Tengo que darme prisa. Usando la niebla helada, Emilia había dejado disimuladamente a Subaru y Regulus en el campo de batalla para correr de vuelta por donde habían venido. Habían cruzado una gran distancia durante el patinaje a través de los canales. Era un largo camino de vuelta, pero Subaru había asumido el irracional papel de ganar tiempo, así que ella no podía permitirse el lujo de desanimarse cuando le habían encomendado una tarea tan importante. El dobladillo de su atrevido vestido ondeó mientras se abría paso por la ciudad, creando escaleras y puntos de apoyo de hielo en los edificios o alrededor de ellos, igual que había hecho cuando se escabulló por la torre de control. Menos mal que practicamos las artes de la marca de hielo. Era un entrenamiento que había empezado por sugerencia de Subaru, pero no solo se adaptaba bien a su estilo de lucha, sino que también había sido útil para elevar el nivel básico de su magia, ciertamente escasa, por lo que estaba realmente agradecida a Subaru. Sin embargo, siempre que intentaba agradecérselo, él respondía con modestia, diciendo, «Es una coincidencia. Solo quería verte actuar como una hada de hielo, eso es todo». En cualquier caso, gracias a esa práctica diaria, Emilia había llegado a ser capaz de fabricar todo tipo de cosas con hielo y no solo armas. Su método actual de moverse por la ciudad era solo un efecto de eso, crear camino de hielo. No se acostumbraba a la extraña expresión, pero básicamente era una forma de usar su magia para crear libremente un camino de hielo para sí misma. Normalmente no lo usaba porque era peligroso con otras personas alrededor, pero esta era una situación de emergencia, y debería desaparecer naturalmente después de que pase un poco de tiempo. Con una excusa para nadie en particular, corrió a lo largo de un camino tras otro de hielo, dirigiéndose hacia el cielo para pasar por encima de la ciudad. Y sorprendentemente rápido, llegó a su destino. ¿Están todos aquí? Se deslizó a través de las puertas que Subaru y Reynard habían abierto a patadas y gritó mientras corría hacia el centro de la capilla. El interior de la capilla aún se tambaleaba por las fuerzas destructivas que había tenido que soportar. Todas las esposas estaban todavía en los asientos. Uf. ¿Todavía estabas? Exhaló un suspiro de alivio al ver que seguían allí, pero no terminó la frase, dándose cuenta de que era algo irreflexivo por su parte. Estaban exactamente donde habían estado antes. Pero era porque se habían quedado allí, literalmente, sin moverse. Estaban exactamente en el mismo sitio, en la misma postura y con la misma expresión que la última vez que los vio. Habían esperado su siguiente instrucción sin moverse en absoluto, porque Regulus les ordenó que no se movieran. Emilia comprendió que era el efecto de una disciplina nacida de la cruda violencia y el terror y no de alguna habilidad especial. Y aquella muestra de obediencia absoluta reavivó su rabia contra Regulus por haberlos aterrorizado tanto. Por el momento, sin embargo, no tenía sentido insistir en eso. «Cálmate, Emilia», Subaru también hacía lo que podía. Respirando hondo, Emilia calmó las emociones que habían empezado a aflorar. Ver a esas mujeres y su difícil situación era doloroso, pero el hecho de que hubieran permanecido en la capilla era una buena noticia. Si se hubieran marchado y dispersado, las cosas serían aún más difíciles, porque necesitaban la ayuda de todas las esposas para su plan. ¿Todas? Por favor, escuchadme. Con el fin de apoyar la valiente lucha de Subaru que aún podía oír resonando en la distancia, necesitaba encontrar una respuesta lo antes posible. Al pisar la alfombra roja, Emilia se dirigió hacia la parte delantera de la capilla, atrayendo poco a poco las miradas de todos los presentes. Pero no había emoción en sus ojos, ni vida. Tampoco curiosidad o mala voluntad hacia Emilia. Era una sensación extraña, y Emilia sintió que el corazón le latía con más fuerza por la presión del silencio. ¿Qué le pasó a nuestro marido? La que rompió el silencio, la única mujer que no estaba en la fila de esposas, fue número 184, la mujer de cabello rubio sentada frente al altar roto justo enfrente de Emilia. La número 184 tenía la misma voz sin emoción y la misma mirada fría que cuando había ayudado a Emilia a vestirse, y cuando le había advertido, y cuando le había hablado de su desesperación por el futuro. Al ver esa mirada, Emilia sintió un débil dolor en el corazón al no poder comunicarle buenas noticias. «Regulus está ahí fuera». «Lo siento, aún estamos trabajando para ocuparnos de él». «Ya veo». «Es natural». El leve aflojamiento de labios que acompañó a su suspiro fue miserable. No había ningún indicio de decepción. La decepción era el resultado de ilusionarse,
así que no podía verlas y nunca había tenido esperanzas. La poca esperanza que pudo haber tenido alguna vez ya había sido traicionada por Emilia antes, así que Emilia no podía culparla por esa risa burlona. Sin embargo, ese tipo de risa realmente no te pega, mis disculpas. A pesar de su advertencia, permití que una sonrisa poco atractiva manchara mi rostro. No tiene por qué disculparse. Puede reírse de mí si quiere. No puedo decir que me haga feliz, pero estoy acostumbrada. Emilia se llevó la mano al pecho mientras la mueca de desprecio de número 184 desaparecía. Emilia estaba acostumbrada a que la gente dijera cosas hirientes y tratara de herir a los demás a propósito, porque ella había estado en el extremo receptor de esas cosas durante mucho tiempo. No por ello eran menos dolorosas, pero al menos había aprendido a soportarlas. Pero la angustia que sintió al ver cómo se lastimaba a sí misma de esa manera no era algo que Emilia hubiera aprendido a soportar. Y a mí nunca me enseñaron eso, a reprimir las cosas y soportarlo en momentos así. Al ver a número 184 tan completamente apática, Emilia pudo sentir un fuego invisible encenderse en su pecho. ¿Un calor se acumulaba en su interior? De repente pudo entender lo que Subaru decía ocasionalmente. Realmente hacía calor, era insoportablemente, intolerablemente, dolorosamente, miserablemente caliente. Cerrando los ojos y tragando ese calor arremolinado, Emilia miró hacia arriba y alrededor de la capilla. Número 184 en el centro y todas las esposas alineadas en los bancos a izquierda y derecha, todas asignadas a un número, todas privadas de la capacidad de ser ellas mismas. Emilia quería salvarlas a todas. Aunque no quisieran ser salvadas, ella quería salvarlas. Aunque la regañaran y la llamaran bruja por intentarlo, vamos a derrotar a Regulus. Y para hacerlo, quiero que todos me ayuden. Una fría tensión llenó el ambiente en el momento en que Emilia hizo ese pronunciamiento. No recibieron nada bien su propuesta. Por el contrario, la rechazaron con dureza. Pero aún así, no pudo apartar la mirada ni mirar al suelo. No sé qué cosas terribles ha sufrido bajo Regulus. Pero incluso por el poco tiempo que he pasado con él, sé que Regulus está equivocado. Emilia había sido secuestrada mientras estaba inconsciente y se le había declarado en el momento en que abrió los ojos. Lo había visto referirse a sus esposas por su número e intentar matar sin piedad a una que no había cumplido con sus normas. Y en la ceremonia nupcial, que había comenzado antes de que ella tuviera tiempo siquiera de recuperar el aliento, había llegado al límite de su tolerancia por dejarse arrastrar por algo tan alejado de cualquier cosa parecida a un matrimonio feliz. Emilia no presumía de ser la máxima autoridad en materia de justicia, y tampoco tenía la manía de corregir personalmente todos los errores. Pero de vez en cuando, sentía el impulso de darle una cachetada de realidad a alguien que estaba equivocado. No quiero perder contra Regulus. Sé que lo correcto no se decidirá por quien gane o pierda en una pelea, pero aquí y ahora no quiero perder contra él. Si pierdo contra él, estoy segura de que no dudará en quitarme algo muy preciado para mí. ¿Algo preciado? Número 184 volvió a romper el silencio. Sus ojos seguían oscuros mientras se llevaba suavemente su propia mano al pecho en respuesta a la sincera súplica de Emilia. ¿Qué es eso tan preciado? ¿Tu vida? ¿Crees que mientras sigas viva puede salir algo de ella? La vida es preciosa. Realmente preciosa. Pero eso no lo es todo, ¿verdad? No, de hecho es todo lo que hay. Es todo lo que hay. Al menos, eso es todo lo que hay para nosotros y todo lo que ha habido durante mucho tiempo. No nos atrevemos a esperar nada más que eso. Sacudiendo intensamente la cabeza, número 184 se sujetó con cuidado el dobladillo del vestido e hizo una cortés reverencia. Y hasta la última de las esposas que rodeaban a Emilia hizo lo mismo. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par ante la perfecta coordinación. Alguien que había intentado salvarlos en el pasado. No tenía sentido preguntar qué le había sucedido a esa persona, ya que no habían sido liberados y Regulus seguía vivito y coleando. Al igual que había sentido antes, no había decepción ni abatimiento en la voz de número 184. Porque entonces tampoco había habido esperanza, su esperanza se había hecho esperar demasiado. Pero aún así, eso no era culpa suya. Pero no tenían por qué ser tan obstinados en rechazar su propia salvación. ¿Qué ha pasado con tu caballero y el santo de la espada que estaba con él? Es sorprendente que sigan vivos después de haber provocado su ira, pero no deberías simplemente escapar por tu cuenta. Yo también lo dije antes de la boda, pero no voy a hacerlo. Reynardes, un poco difícil de alcanzar en este momento, pero Subaru sigue haciendo lo que puede ahora mismo. Y confía en mí para hacer esto. ¿Hacer esto? ¿Hacer qué? No tenemos ningún valor como rehenes, como estoy seguro de que sabes. ¿De verdad no lo entiendes? El ceño de número 184 se frunció en silencio confuso. Era una reacción natural y no parecía una actuación ni nada por el estilo. Su obstinada resignación la hizo más filosófica, pero había sido algo amistosa con Emilia.
No hizo ningún esfuerzo por tratar de salvarse a sí misma o a los demás, pero aparte de eso, incluso había sido francamente cooperativa. En otras palabras, ella, al menos, no lo sabía. No sabía que todos estaban siendo obligados a apoyar al corazón de león de Regulus. Emilia volvió a pensar en lo que Subaru le había dicho antes de enviarla a la capilla. Había dicho que la invencibilidad de Regulus se debía a un poder llamado corazón de león, y que ese poder estaba vinculado con otro poder, pequeño rey, que utilizaba de alguna manera a las esposas aquí en la capilla. Explicó que eran los dos poderes trabajando juntos lo que lo hacía invencible. Además de eso, también había detallado que tenía algo que ver con una detención del tiempo, pero honestamente esa parte era todo un galimatías para ella. Después de que él expusiera los puntos principales, ella comprendió que tenía que liberar a las mujeres del reino de Regulus. Pero ¿cómo lo hago? Por la reacción de número 184, ella no parecía tener conciencia de que formaba parte de ese reino. Subaru había dicho que si lograban alejar a las mujeres del reino de Regulus, este se debilitaría, pero la forma exacta en que debía hacerlo aún no le quedaba clara. ¿Bastaba con que ellas mismas dijeran que se iban? No, no hay manera. No va a ser tan fácil. Era inimaginable que una simple declaración rechazando el reino fuera suficiente para dejar de formar parte de él. Por supuesto, incluso el simple hecho de decirlo sería un paso importante para ellos individualmente. Lo más probable es que no hubiera ninguna declaración que los sacara de allí. Probablemente se requeriría un deseo genuino de liberarse de él. El deseo de salvarse. ¿Acaso Regulus había aplastado tanto sus espíritus para evitar que eso sucediera? A Emilia le dolía el pecho al pensar en todos ellos tan irrazonable y despiadadamente aplastados bajo el pulgar de Regulus. Emilia dio un pisotón de frustración, imaginándose a sí misma golpeando a Regulus hasta dejarlo morado. Pero por mucho que se lamentara, se preocupara o se desanimara, la situación no iba a mejorar de repente. No podía hacer otra cosa que seguir adelante. ¿Alguna vez has pensado en ti como alguien dentro de un pequeño reino? ¿Qué es eso de repente? Por favor, solo responde a la pregunta. Emilia se inclinó hacia adelante de repente, presionando número 184 para una respuesta. Sorprendida por la repentina intensidad, retrocedió ligeramente. Yo era originaria del reino de Lugunica, así que pero... claro. Lugunica también es un reino, así que los términos probablemente sean confusos. Su intento había terminado en un fracaso, pero justo cuando estaba a punto de decepcionarse, Emilia levantó la vista de repente. ¿Qué pasa? Los ojos de número 184 se entrecerraron cuando los redondos ojos violetas de Emilia se centraron en ella. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? Regulus no está aquí ahora. Así que me preguntaba si podrías decirme tu nombre real. Ella había insistido en ser llamada número 184 desde el momento en que Emilia la conoció. Pero era imposible que se llamara así. No era un nombre aceptable en absoluto. Los nombres y los números tenían un uso similar, ya que servían para distinguir cosas, pero tenían cualidades totalmente distintas. Saber el nombre de alguien era el principio de una relación. Ella y Emilia ni siquiera habían dado ese primer paso. Era egoísta pedir un favor a alguien sin saber siquiera lo primero sobre él. Así que, por favor, ¿podría decirme su nombre? No tengo el deber de responder a esa pregunta. Su mano extendida y su sincera súplica fueron rechazadas. Almohadilla 184 no, apartó la mirada de Emilia mientras agarraba sus propios brazos. No hablaré más de esto. El resto de sus novias piensan lo mismo. Tú no eres una de sus novias. No hay necesidad de que te conviertas en una. Eres diferente a nosotros. Y eso es lo mejor. Así que, era una voz apenada, de madera. Ojos secos y labios que habían perdido toda calidez. Su perfil frío y tenso poseía una belleza y una melancolía desgarradoras. Su insistencia en rechazarlo todo intentaba atravesar a Emilia, desgarrar su corazón, herirla. Pero, ¿sabes? Soy una semielfa. La repentina confesión de Emilia la tomó por sorpresa. Al darse cuenta de que por primera vez había mostrado un atisbo de su expresión natural, Emilia sonrió ligeramente. Mientras tanto, la mujer que estaba allí de pie comprendió el significado de aquella confesión, que un semidemonio de pelo plateado estaba ante ella. El efecto fue dramático. Su rostro palideció ante los ojos de Emilia. Sabía que tenía sangre élfica, pero una de pelo plateado, medio, élfica. Tienes razón, todos ustedes y yo somos diferentes. Los entornos en los que crecimos, de donde somos, y en todo tipo de aspectos fundamentales. Y estoy seguro de que yo también soy un poco mayor que ustedes, no es nada especial. Es natural que todo el mundo sea diferente. Pensándolo bien, ser diferente había atormentado a Emilia durante mucho tiempo. Asumir que ser diferente significaba que nadie podría entenderla, que significaba mantenerse alejada de todos, y que sentirse herida era normal.
usando eso como excusa para lo que pasaba, creyendo que las cosas irían mejor si alguien pudiera entenderla. A pesar de que despreciaba tanto ser diferente, ser especial, reprimía sus emociones. Pero ya no era así. Emilia estaba orgullosa de ser especial. Y ahora se daba cuenta de que no era la única. Es natural que sea diferente. Soy diferente, pero no pasa nada. Porque aunque seamos diferentes, aún podemos entendernos, y aún podemos disfrutar del Daisukiyaki. ¿Qué intentas decir? Que somos diferentes, pero eso no es un problema. Las mejillas de Emilia se calentaron al darse cuenta de que estaba dejando que sus emociones guiaran su discurso. No podía dejar que lo que quería decir, lo que quería transmitirle se perdiera en un lío de palabras. Por eso decidió imitar a Subaru para transmitir sus sentimientos de la forma más directa posible. Así que al igual que Subaru había comenzado con ella, simplemente hizo una pregunta. ¿Puedes decirme tu nombre, por favor? Mi nombre es Emilia. Simplemente Emilia. Una semielfa que es diferente a ti en muchos aspectos, pero que seguramente también tiene algunas similitudes, y una persona que quiere ayudarte. Empezó con una presentación, sin más. Cuando se había sentido sola y tan segura de que no podía confiar en nadie, cuando se sentía mareada por todo lo que ocurría a su alrededor, él fue quien le había hablado con amabilidad. Tanto tiempo después, al recordarlo, Emilia había sido feliz en ese momento. Se había sentido feliz de que un chico del que no sabía nada hubiera reconocido su existencia. Subaru Natsuki había sido sin duda especial para ella desde aquel momento. Y por eso quería hacer por ellas lo que Subaru había hecho por ella. No, juegues conmigo. La voz de la mujer tembló, y se puso nerviosa cuando Emilia la miró fijamente, agarrando sus propios hombros delgados, como si tratara de soportar un poco de frío, su voz temblaba como una hoja. Miró a Emilia con una expresión de disgusto en el rostro, agravio en la voz y odio en los ojos. Esa era la primera emoción real y cruda que le había revelado Emilia. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que seguir intentando hacernos humanos de nuevo después de todo lo que ha pasado? Lamentando lo insoportable, explotó contra Emilia en un intenso arrebato de emoción. Se entregó al torrente de todas las emociones que había reprimido mientras gritaba. Estaba bien no siendo una persona. Estaba bien siendo una muñeca. Él se conforma con que seamos muñecas obedientes. Dejarle jugar con sus muñecas era suficiente para que no nos matara. Porque creíamos que ese era nuestro pequeño acto de resistencia, y sin embargo. Saltó a la garganta de Emilia. Eres una forastera que no sabe nada de nosotras, y estás arruinando todos los esfuerzos que hemos hecho, destruyendo todo por lo que luchamos tan desesperadamente durante tanto tiempo. ¿Qué sabes tú de nosotras? Sé que eres amable. ¿Qué sabes de nosotras? Sé que eres muy sincera. ¿Qué sabes? Sé que están pidiendo a gritos que alguien les ayude. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios temblaron como si le faltara el aire. Nunca había dicho nada parecido. Por supuesto que no. En todo el tiempo que habían pasado con Regulus, si alguna vez se hubiera atrevido siquiera a pensarlo, seguramente su corazón se habría roto por la desesperanza, y no habría sido capaz de aguantar hasta el día de hoy. La desesperación de querer ser salvados y la esperanza de ser rescatados eran dos caras de la misma moneda. Esa esperanza ya se había desvanecido innumerables veces, y hacía tiempo que habían renunciado a cualquier sueño de rescate. Se dieron cuenta instintivamente de que la esperanza era una semilla de desesperación que solo crecería hasta convertirse en una flor de muerte si se alimentaba. Por eso, ni una sola vez habían pedido que alguien los salvara, pero tu corazón lo pide a gritos. Tus ojos, tu voz, todo pide ser salvado. Así que voy a ayudarles. Voy a liberarlas a todas de Regulus. Y para hacer eso, quiero que tú también me ayudes. Sorprendida, Emilia desvió la mirada bordeada de largas pestañas. Sinceramente, todo sería mejor si Emilia tuviera la fuerza para ocuparse de todo ella sola, pero la vida no era tan sencilla. Igual que Garfield siempre decía que hacían falta todos para levantar una gran piedra. Sería estupendo si pudiera encargarme de todos los problemas, pero no puedo. Así que te ayudaré, pero a cambio, necesito que te ayude, por favor ayúdame a ayudarlos a todos ustedes. Y ayudar a mi caballero y a todos los demás también. Emilia bajó la cabeza en una súplica sincera, su corazón latía dolorosamente. Las débiles respiraciones que oía de ellos casi parecían un aguacero azotando su cuerpo. Emilia apretó los puños con fuerza, temerosa de no poder soportar el peso de aquella tormenta. Seguramente no era la única que tenía miedo. Habían estado todos juntos en una pesadilla interminable durante tanto tiempo. Por favor, espere un momento. Mientras Emilia permanecía de pie con la cabeza inclinada, la mujer frente a ella habló, con la voz ahogando todo rastro de emoción. La mujer soltó un largo y profundo suspiro y apartó la mirada de Emilia hacia los bancos. Se enfrentó a las otras esposas que habían vivido en el mismo entorno que ella durante tanto tiempo,
de pie, en perfecto orden, vacilantes. Hay algo que me gustaría preguntar. Algo que nunca antes había podido preguntar a todas. Las otras esposas guardaron silencio y sus expresiones permanecieron congeladas. Levantando la cabeza, Emilia no pudo decir nada. Solo podía observar cómo se desarrollaba todo. En aquel silencio sofocante, la mujer que se había erigido en representante de todas las novias tomó la palabra. ¿Hay alguien a quien le guste ese hombre? Su pregunta resonó en la silenciosa capilla mientras ladeaba la cabeza. Emilia alzó las cejas ante la pregunta, e incluso en su silencio, las otras esposas no pudieron evitar reaccionar también. Se miraron unas a otras, revelando un rastro de incomodidad y emoción. Finalmente, cuando ese estado de ánimo se extendió como una onda, una voz ronca se derramó. Lo odio. No era Emilia ni la mujer a la que habían llamado número 184. Era la mujer de larga melena pelirroja que había conducido a Emilia a la capilla. Su expresión firme y valiente finalmente se quebró. Sus ojos estaban húmedos mientras decía lo que sentía, y esas pocas palabras roncas que consiguió exprimir fueron el temblor que hizo que el reino se viniera abajo. Yo también le odio. Yo le odiaba. Siempre le he odiado. Realmente lo odio. ¿Cuál es su problema? Está loco. ¿A quién podría gustarle? Solo se ama a sí mismo. Lo he rechazado mentalmente más veces de las que puedo contar. Quería llorar. Pero no pude. Lo odio. Debería morir en un incendio. Lo odio absolutamente. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Odio su mirada. Odio cómo habla. Odio cómo camina. Odio su personalidad. Es totalmente antipático. Lo odio más hoy que ayer. Y lo odiaré aún más mañana. Es repugnante. Un monstruo. Es como un niño pequeño. Incluso peor. Un dragón de tierra sería mejor que él. Él es horrible más allá de la creencia. Simplemente no puedo con él. Asqueroso, asqueroso, asqueroso. Siempre quise vomitar. Siempre deseé que alguien lo matara. Es el peor. El peor absoluto. Solo estar cerca de él me enferma. Siempre tuve miedo de pudrirme donde él me tocaba. Me estaba muriendo por dentro. Asesinó a mi familia. ¿Cómo podría amar a alguien que me secuestró? Su potencial para el mal es increíble. Quiero que tenga la muerte más miserable posible. Siempre hablando de algo. Desearía que muriera cada vez que dice otra palabra sin sentido. Que se pudra de adentro hacia afuera. Devuélveme a mi amor. Quiero irme a casa, olvídate de salvarme, mátalo. Ese canalla. Le odio. Lo odiaré para siempre. No hay mujer en el mundo que pueda amar a esa cosa, ¿verdad? Tampoco ningún hombre. No hay nadie que pueda amar a esa cosa. Todas las emociones que habían reprimido salieron disparadas, como una barrera que finalmente estalla. Se llenó del odio y el rencor que habían cocido a fuego lento en sus corazones, el resentimiento y el dolor que habían plagado sus cuerpos y mentes durante tantos años. No era nada agradable de oír, pero incluso mientras decían todo eso, sus expresiones eran refrescantemente claras. Sylvie. Emilia no estaba segura de cómo reaccionar ante aquella palabra dicha por la mujer que tenía delante. La mujer que no era número 184 ni novia negó con la cabeza. Es lo que pediste. Me llamo Sylvie. Es un nombre muy bonito, ¿verdad? Era el nombre de mi madre, y el de su madre también. La mujer, Sylvie, parecía evocar recuerdos de su familia mientras respondía. Y luego señaló alrededor de la capilla. Todos estábamos de acuerdo, pero nadie decía nada. ¿Tú también quieres decir algo? Sí, tengo algo. Sylvie asintió. Era la única que no había dicho nada, ya que todos los demás habían expresado sus propias confesiones. Cepilló su hermoso cabello rubio dorado y sonrió, descartando felizmente la orden de no sonreír mientras mostraba una sonrisa cegadoramente hermosa por primera vez en quién sabía cuánto tiempo. Desprecio absolutamente a ese hombre, por favor, déjenos ayudarla. Y añadió su nombre a los papeles del divorcio con una sonrisa. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.